nuestra próxima conferencia la vamos a tener por Antonio Lledó, miembro del Grupo de Villena desde hace 30 años, licenciado en Filosofía y Letras, conferenciante de distintos congresos nacionales e internacionales, fue secretario de la Federación Espírita y director de la revista Amor, Paz y Caridad. Y nos hablará sobre reencarnación, mito o realidad. Buenas tardes a todos. Ante todo, me disculparán por dar la charla sentado, pero es por cuestiones de sonido. Hemos considerado que se iba a oír mejor y por eso hemos considerado oportuno dar la charla sentado. Bueno, una vez dicho esto, en primer lugar agradecerle su asistencia y en segundo lugar la paciencia de estar aquí toda la tarde escuchando, porque es importante saber escuchar, no oír, saber escuchar. Entonces, una vez dicho esta primera introducción, les repito, voy a intentar hacer como hacía Enrique VIII con sus mujeres. A todas les decía, no te preocupes que no os voy a entretener mucho. Vale, pues la conferencia va a ser igual, la haremos lo más cortita posible, ¿vale? Una vez, me parece que no... ¿Se oye? ¿Sí? Ah, que se oía muy alto. Pues me retiro del micrófono y ya está. ¿Está bien? Vale, perfecto. Bueno, la conferencia de hoy es una conferencia al uso, una conferencia que normalmente se suele dar en muchísimos congresos, en muchísimos seminarios, y es de uso común y de desarrollo común, no solamente de personas versadas dentro del campo espírita, sino dentro del campo de la psicología, dentro del campo del psicoanálisis, e incluso dentro del campo de la filosofía, el esoterismo, etcétera, etcétera. Bueno, yo me alegra profundamente estar aquí porque he podido comprobar que la mayoría de todos ustedes conocen el tema, con lo cual me es mucho más fácil explicarme. Eso me facilita mucho la labor y luego encima he contado con la ayuda impagable de mis dos compañeros anteriores que prácticamente han aclarado muchas cosas de las que yo iba a hablar, con lo cual me las voy a saltar. Porque concretamente, nuestro compañero Fernando nos ha hablado de la importancia de los pensamientos y los sentimientos que actúan como una especie de boomerang, porque no se trata de otra cosa que energías demostradas por la ciencia, demostradas ya hace muchísimos años, más de 50 años, por la psiquiatría y por la parapsicología, con los estudios de Rhine en 1945, de la telepatía, etc. Y esa demostración efectiva, real de la ciencia, de que el pensamiento y el sentimiento son energías que se transmiten, que se lanzan, que llegan y que vuelven hacia nosotros de la misma forma en como nosotros las hemos lanzado, pues no es ni más ni menos que una confirmación de parte de las cosas que vamos a explicar a continuación. Una vez en el campo de la proyección mental y de la importancia de las emociones de las cuales nos ha hablado nuestra anterior compañera Elaine, que ha hecho un desglose realmente importante de lo que es la trilogía de la personalidad, espíritu, periespíritu o cuerpo físico, o como queramos denominarle, como le denominan en psicología, espíritu, psique o psicosoma, cuerpo físico, pues podemos empezar a adentrarnos en una cosa muy importante. Los mitos, porque el título de la conferencia es Reencarnación, mito o realidad, los mitos son entendidos dentro de la filosofía y dentro del concepto general como cosas sobrenaturales, cosas especiales, cosas que escapan a lo que es el hombre en sí y que pertenecen más bien a la mitología de los dioses, a la mitología de cosas que escapan a nuestro conocimiento lógico y raciocinativo. Por eso, el tema de la reencarnación no tiene nada que ver con un mito, aunque se ponga en el título, porque es considerado como mito precisamente por aquellos que, por sus atavismos del pasado y por sus concepciones, digámoslo así, cortas, sobre la realidad de la vida, desconocen y se niegan muchas veces a profundizar en base a su escepticismo en cuestiones tan simples como las que está demostrando la ciencia a través de
la terapia experimental de vidas pasadas, a través de las EBM, experiencias al borde de la muerte, a través de los BIGMAR, marcas de nacimiento, a través de las realizaciones y efectivas comprobaciones de reencarnación comprobada en recuerdos espontáneos de vidas anteriores de niños que durante un tiempo determinado tienen estos recuerdos de vidas anteriores y son investigados, son profundizados, son analizados y son sometidos a pruebas para que se verifique que efectivamente han tenido una reencarnación o varias anteriores. Y dentro del campo de la ciencia existe, como en todos los campos, gente que es auténticamente científicos, que se llevan por un afán realmente lógico y coherente y no niegan a priori ni afirman a posteriori, pero que se limitan al método científico, se limitan a experimentar, a comprobar, a racionalizar precisamente lo que son las pruebas que se les presentan. Estamos hablando de espiritismo toda la tarde y concretamente Kardec decía como una de sus máximas: prefiero negar una mentira antes que aceptar muchas verdades, o viceversa. Es decir, el espíritu científico de Kardec era realmente extraordinario. Él no asumía ni aceptaba nada porque sí, era un pedagogo y realmente la contribución que la codificación espírita hizo al conocimiento de la reencarnación precisamente fue rescatarla del baúl de los recuerdos de lo que era la trayectoria filosófica y conceptual de esta idea universal en el Occidente, porque en el Oriente había seguido perdurando desde siglos, desde milenios atrás. Concretamente, hace 3000 años, Krishna en la India ya le hablaba a su discípulo Arjuna sobre la necesidad de venir a la vida una y otra vez a repetir experiencias, adquirir sabiduría y corregir errores. Hablamos de Krishna, podríamos hablar de maestros posteriores como Buda, como Jesús, como los antiguos esenios en Israel, como los, digámoslo así, como los padres del cristianismo primitivo, Orígenes de Alejandría, San Agustín, todos ellos creían en las vidas sucesivas, todos ellos defendían la necesidad del espíritu humano de volver a vivir una y otra vez para corregir errores, purgar nuestros desatinos del pasado y ascender en nuestras concepciones y realizaciones personales de evolución, de progreso intelectual, volitivo, moral y de todo índole. Por todo ello, la reencarnación no es en absoluto un mito, la reencarnación no es ni más ni menos que una ley natural, una ley que afecta y compete a todos los seres humanos y que se desglosa en un concepto mucho más amplio, como es la ley de evolución. Kardec, cuando publica el libro de los espíritus, aparte del valor intrínseco de la doctrina espírita en cuanto a que aclara de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo aquí en la vida y la posibilidad de entender aquello que nos rodea de una forma raciocinativa, científica y metodológica, aparte de ello, tiene un valor fundamental, porque el rescate que él realiza de la reencarnación a través de las comunicaciones que los espíritus le transmiten para la civilización occidental es algo extraordinario. Todos ustedes saben, o la mayoría saben, que la reencarnación dejó de ser creencia oficial en el cristianismo primitivo en el año 533, con el Concilio de Constantinopla, cuando Justiniano I publicó el anatema de que todo aquel que creyera en la preexistencia de las vidas sucesivas sería anatematizado o perseguido. Esto que yo les digo no es un dato filosófico, no es una elucubración, es un dato histórico, lo pueden ustedes recopilar. ¿Y por qué Justiniano en el año 500 cercena esta idea y la separa del cristianismo primitivo y quiere eliminar con ella a las personas que creen en la reencarnación? Pues obedecía a dos cuestiones importantes. La primera, el poder temporal, y la segunda, el hecho de que la Iglesia, o sea, el cristianismo, había sido, digámoslo así, colonizado, aceptado por el Estado como religión oficial. Y a través de esa aceptación o esa adaptación, por lo que lógicamente pretendían era la ideologización de la gente que no tenía ningún nivel cultural, y a través de la religión se la podía controlar, se la podía dirigir, se la podía mediatizar y en realidad se la podía llevar hacia donde se quisiera. La ley de las vidas sucesivas lo que hace es precisamente lo contrario.
amplía el abanico de la eternidad del espíritu. Nos amplía la realidad cósmica de nuestra realidad personal, de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos habla de que somos los dueños de nuestro propio destino. Nos confirma la justicia divina. Nos aclara las consecuencias del porqué y el para qué del dolor. Y lo más importante y lo más fundamental, nos explica qué hacemos aquí ahora. Eso que todo el mundo se pregunta, de que ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O estas otras cuestiones que vemos a diario en la calle, esas injusticias, esas personas que vienen con esas taras físicas, con esas deficiencias personales, que rompen con la idea de la existencia de un Dios justo y bondadoso, que otorga a cada uno las mismas oportunidades, es precisamente al mismo tiempo la confirmación más evidente de la misericordia divina a través del conocimiento profundo de la ley de la reencarnación, de la ley de la evolución y de la ley de causa y efecto, o ley de consecuencias, o como los orientales le denominan, ley del karma. Evidentemente, el proceso reencarnatorio es un proceso complejo, es un proceso en el cual nos tenemos que centrar y nos tenemos que dirigir para explicarlo de forma muy somera, muy sintética. El proceso de reencarnación va en función, aunque es igual para todo el mundo, va en función, evidentemente, del nivel evolutivo del espíritu o del alma que reencarna. Porque todos sabemos que cuando la persona fallece, cuando la persona muere, los átomos de su cuerpo físico se disgregan y pasan a formar parte de la naturaleza. Eso no lo tiene que decir nadie, lo demuestra la ciencia y lo vemos a diario. Una vez en este campo, comprendido esta situación, nos podemos preguntar, ¿existe una cuarta dimensión? ¿Existe algo más que trasciende a la muerte? Evidentemente, el espiritismo nos aclara la realidad del mundo espiritual, la comunicación con los espíritus, nuestra propia realidad personal, pero no solamente el espiritismo. Todos los grandes maestros que han pasado por la Tierra, todos los grandes científicos que actualmente están trabajando dentro del campo de la neurocirugía, dentro del campo del psicoanálisis más avanzado, de la psiquiatría, nos están aclarando una serie de cuestiones y de terapias o de soluciones a problemas que actualmente se tienen en la humanidad y cuyo origen no se encuentra en esta existencia, se encuentra en el pasado. ¿Y dónde está ese pasado? Pues en sus vidas anteriores. ¿Cómo explicar lo de los niños prodigios? ¿Cómo explicar que un Mozart a los 5 años componga sinfonías? ¿Cómo explicar ese niño del Japón que a los 7 años es catedrático de matemáticas en la Universidad de Tokio? ¿Cómo explicar todas esas desigualdades humanas? Pues no es ni más ni menos que la consecuencia lógica de nuestro pasado. Entonces, el proceso reencarnatorio, para que lo tengamos un poquito más claro, como digo, va en función del nivel evolutivo del espíritu. Los espíritus catalogados pueden ser, por resumir y sintetizar, en espíritus inferiores o espíritus primitivos, espíritus libres, espíritus superiores y espíritus puros. Podemos hacer la clasificación que queramos, pero lo importante es conocer que aquellos espíritus más atrasados, aquellos espíritus primitivos, o bien porque han empezado a evolucionar mucho más tarde y no todavía tienen ningún bagaje de experiencias, o bien porque en base a su brutalidad no han sabido experimentar, digámoslo así, una tendencia hacia el bien, hacia la rectificación y se mantienen precisamente en sus tendencias negativas, pues son espíritus que muchas veces se encuentran sin una capacidad de decisión ni libre albedrío porque no tienen la responsabilidad necesaria ni suficiente ante las leyes que rigen la ley de evolución para poder tomar decisiones por sí mismos. Son espíritus que en un momento determinado, cuando están en el mundo espiritual, cuando están en el plano astral, cuando están en la cuarta dimensión, como queramos denominarles, sienten una sensación fortísima de encarnar y poco a poco su periespíritu, como nos han explicado hoy aquí en la charla anterior, se va reduciendo vibratoriamente, poco a poco se va reduciendo vibratoriamente hasta que va a conformar, digámoslo así, el molde bioenergético, el molde biológico que posteriormente con la concepción dará lugar al embrión y que posteriormente será el niño o la niña cuando nazca la vida.
Esa reducción vibratoria en esos espíritus tan brutales, tan primitivos y sin libre albedrío, la realizan otros espíritus superiores que quieren ayudarles para que vengan a la vida y empiecen a desarrollar aquellas cualidades que les faltan. Ellos son incapaces de tomar esa decisión, ni de tomar esas capacidades. Pero necesitan progresar, necesitan reencarnar, necesitan tener experiencias. Y las experiencias se adquieren en las vidas físicas. Y en las vidas físicas es donde todos acertamos y todos nos equivocamos. Y es en las vidas físicas donde todos, absolutamente todos, pues vamos avanzando. Nos caemos, nos levantamos, vamos intentando conocernos poco a poco, nos cuesta mucho, pero poco a poco vamos intentando conocernos y vamos intentando ser cada día mejores, porque es de la mejor forma en la que nos vamos acercando a un mayor equilibrio, una mayor serenidad, una paz interior de la que ahora muchas veces no se posee. En las dos charlas anteriores, si ustedes han prestado atención, se habrán dado cuenta de que tanto el pensamiento como el sentimiento son fuerzas importantísimas. Importantísimas porque son energías que salen de nosotros mismos y que en función de cómo nosotros las proyectemos, si van en un sentido correcto, bondadoso o positivo, o van en un sentido negativo, de ira, de realmente de hacer daño a otras personas, o de envidia, o de celos, o de cualquier tipo de estas malquerencias que normalmente solemos tener los humanos, esas cuestiones nos vienen, como decía anteriormente el compañero, como un boomerang. Pero no solamente eso, sino que nos afecta también psíquicamente en nuestra salud. Porque las que nosotros emitimos, los pensamientos y sentimientos que nosotros emitimos de forma positiva, nos revierten a nosotros, nos vienen a nosotros en esa misma forma. Revitalizan nuestras energías, como ha explicado la compañera anteriormente, y al mismo tiempo nos permiten una mayor capacidad de seguir trabajando en el bien y de seguir realizando nuestras capacidades personales. Mientras que si lo hacemos de forma negativa, nos ocurre también eso, somos presos de esos mismos pensamientos, somos presos de esos mismos sentimientos negativos. Nosotros creemos que estamos haciendo daño a alguien y nos vuelven a retornar hacia nosotros. Esto no es nada nuevo, aunque lo demuestra ya la ciencia, porque actualmente está demostrado por la psiquiatría y por el psicoanálisis de que muchísimas de las enfermedades psicosomáticas que se padecen proceden de estados desarmónicos de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Es decir, sentimientos de ira, de iracundia, de envidia, de celos, cuando se mantienen en el tiempo, generan unas cargas mórbidas y deletéreas que afectan a las células, primero del periespíritu, como nos han explicado esta tarde, y después en el cuerpo físico. Y eso genera dolores de páncreas, hígado, puede generar cáncer, puede generar una cantidad de problemas somáticos, se somatizan esos problemas y que realmente degeneran enfermedades. De ahí la necesidad no solamente del recto pensar y del recto sentir, no por el bien de los demás, sino que aparte de por el bien de los demás, por nuestro propio bien, Una vez explicado esto y diciendo que ya la ciencia lo demuestra ahora, podemos hacer un paralelismo con lo que decía Krishna hace 3000 años. Krishna decía, los males que hacemos a otros nos persiguen como nuestra sombra persigue a nuestro cuerpo. Eso decía Krishna hace 3000 años. Y siguiendo con el tema del proceso reencarnatorio, una vez tenemos ese molde periespiritual y se produce la concepción biológica, el espíritu se encuentra unido en ese momento ya a la madre. Unido, no dentro de la madre, unido a la madre pero fuera. Si es un espíritu inferior, como he comentado anteriormente, se encontrará donde se encuentre, en el plano que se encuentre. Si es un espíritu superior, normalmente también está en otro plano de vida, pero desde el principio ha consensuado con esa madre su reencarnación previamente a través del sueño o a través de una planificación preencarnatoria, donde han quedado ya en esa situación. Y él va cuidando a la madre, va procurando que el desarrollo del feto se vaya realizando de la forma más armónica posible, para que la formación de ese feto sea la correcta. Y para que él, que ya en esos momentos empieza a sentir la atracción de vincularse completamente a ese cuerpo, poco a poco va guiando, va ayudando, va monitorizando con su amor, con su cariño, con su esfuerzo, a aquella madre que le va a dar la vida, a aquel ser que le va a procurar una nueva experiencia evolutiva, una nueva experiencia de progreso espiritual.
Con esa circunstancia podemos comprender cómo la reencarnación es un acto de misericordia divina. Nos permite volver a la vida tantas veces como necesitemos para corregir nuestros errores del pasado y para avanzar, para seguir progresando. De ahí que cada vez que miramos hacia afuera y vemos todas las injusticias, todas las arbitrariedades, todas las hecatombes que a nuestro corto entender ocurren a nuestro alrededor y vemos por los medios de comunicación, siempre debemos de hacer una introspección y pensar que debemos de dar en primer lugar gracias a Dios por la oportunidad de tener un cuerpo físico que nos permite avanzar en nuestro camino evolutivo. Explicado esto, diré que en ese proceso de reencarnación el espíritu se termina de acoplar, digámoslo así, a la madre cuando se produzca el fenómeno del nacimiento. Cuando se acopla definitivamente, automáticamente se ha producido esa unión total, el niño sale del útero materno, llora, nace a la vida y en esos momentos ocurre algo realmente muy importante. En los espíritus primitivos eso es una liberación y en los espíritus superiores es una cárcel. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. En los espíritus primitivos, los espíritus perversos, los espíritus maléficos, los espíritus que han estado haciendo daño, en el sitio en el que se encuentran espiritualmente están sufriendo horrores. Espiritualmente están sufriendo penas tremendas. Para ellos, enclaustrarse en un cuerpo humano es liberarse momentáneamente de ese dolor moral y ese sufrimiento espiritual terrible. Van a venir en un mundo físico a pasar pruebas y a pasar dolores físicos, pero ni muchísimo menos comparables a los que estaban pasando en el mundo espiritual. Para ellos es una liberación. Y si saben aprovechar la oportunidad de progresar, aceptar con resignación las pruebas que la vida les presenta, el dolor llevarlo hacia adelante con dignidad, sin rebelarse, pues aprovechan enormemente esa experiencia evolutiva y dan un salto de gigante en su evolución. Por otro lado, los espíritus superiores, que están gozando en planos espirituales de luz, de bondad, de energía sublime, de claridad mental y de una conciencia extraordinaria y de felicidad sin par, cuando se enclaustran en un cuerpo físico, están como en una cárcel. Se encierran en una cárcel, pero son conscientes de que lo han elegido libre y voluntariamente para realizar un trabajo, para realizar una misión. Y lo hacen muy a gusto, pero sabiendo que su auténtico estado, su estado natural, su estado real, es el estado espiritual. Una vez explicado el proceso reencarnatorio, digámoslo así, muy brevemente, pues podemos seguir diciendo que dentro de las muchas culturas, y haciendo un pequeño repaso a la historia, concretamente, en el cristianismo primitivo ya hemos comentado la situación que se dio, pero anteriormente, en la época de Jesús, en una ocasión se le presenta un doctor en la ley de Moisés para preguntarle al maestro, y el maestro le contesta, ¿tú eres doctor en la ley de Moisés y no sabes esto? ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Pues en verdad te digo que aquel que no renazca de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Y aquel le pregunta, ¿cómo puede un hombre viejo reencarnar, volver al vientre de su madre? Y Jesús le responde, en verdad te digo que te es preciso nacer de nuevo, en agua y en espíritu. Se estaba hablando de que es necesario nacer en agua y en espíritu, en el agua concretamente del líquido amniótico y en espíritu. El espíritu va y viene, como decía el maestro, y va reencarnando vida tras vida para ir consiguiendo otra serie de cosas. Pero no queda ahí el tema de Jesús cuando habla de la reencarnación. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Hay realmente un pasaje extraordinario. Había una profecía en el antiguo Israel en la que se hablaba de que Elías iba a venir antes de que llegara el Maestro, a anunciar la venida del Maestro, a anunciar la venida del Mesías del pueblo de Israel. Elías ha de venir. Y en una ocasión le preguntan los discípulos, Maestro, ¿eres tú Elías? Dice, no, Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido. No le han reconocido.
Y entonces los discípulos entendieron de que les había hablado de Juan el Bautista. Porque Jesús les dice de nuevo, Él es el Elías que había de venir, el que tenga oídos que oiga. Otra prueba irrefutable de que el espíritu de Elías había venido reencarnado en Juan el Bautista, que era el precursor del Maestro Jesús, que vino a preparar precisamente su advenimiento a la tierra. Si hay alguna persona que está aquí y está oyéndonos hablar de temas espirituales, de temas religiosos, y realmente ha venido aquí con la concepción de que la reencarnación era otra cosa, quizá le pido disculpas, pero es conveniente entender que dentro del campo de la reencarnación lo más importante es saber que es dentro de nuestra capacidad humana limitada la ley más lógica y más misericordiosa que Dios le ha puesto al ser humano en la tierra para comprender el por qué y el para qué está aquí. ¿Por qué no recordamos nuestras existencias anteriores? ¿Cuál es la causa del olvido del pasado? Si la reencarnación existe, ¿por qué no recuerdo mis vidas anteriores? Pues todo ello va en función de nuestro proceso evolutivo, de nuestro nivel evolutivo. Los espíritus superiores que reencarnan en la Tierra sí tienen capacidad de recordar sus existencias anteriores. Y si alguien ha conocido a grandes médiums elevados que han realizado grandes trabajos, y aunque no hayan sido médiums dichos así profesionalmente, espíritus de gran evolución han recordado sus vidas anteriores y han tenido la capacidad de saber qué habían sido con anterioridad. Quizás no todas sus vidas anteriores, pero unas cuantas son capaces de recordar. Somos precisamente los espíritus medianos o inferiores los que no tenemos capacidad de recordar, porque la ley divina así lo obliga hasta un determinado nivel evolutivo. ¿Y por qué? Pues simplemente por un acto de caridad extraordinaria de la providencia divina. Porque imaginemos por un momento que nosotros fuéramos capaces de recordar las aberraciones, las barbaridades que hemos cometido en existencias anteriores. Pero no solamente que las hubiéramos recordado nosotros, sino que viéramos en nuestra propia familia un hijo, un padre, un hermano, una hermana, que ha sido nuestro enemigo del pasado. Aquel que nos vilipendió, que nos humilló, que nos violó, que nos causó un trastorno terrible, que nos quitó la vida. ¿Cómo podríamos reaccionar? Si fuéramos espíritus superiores, sabríamos perdonar, ponernos en su lugar, comprender su atraso evolutivo y seguir hacia adelante. Pero por norma general, la mayoría de nosotros no tenemos esas condiciones. Por norma general, tenemos todavía ira, tenemos envidia, tenemos orgullo, tenemos vanidad, tenemos egoísmo. En determinados grados, pero tenemos, de todo tenemos. Y eso en muchas ocasiones nos generaría más prejuicios que beneficios. Sabedor la providencia divina y la justicia de las leyes que rigen el proceso evolutivo del ser humano, de esta circunstancia, el olvido del pasado a nivel espiritual es un acto de misericordia divina para posibilitarnos el progreso. El desconocimiento temporal, momentáneo de nuestras vidas anteriores, porque nuestra memoria extracerebral, nuestra memoria extrafísica, la memoria que radica en nuestro ser superior, en nuestro espíritu, en la chispa divina, esa sí recuerda perfectamente nuestras vidas anteriores, motivo por el cual los grandes terapeutas, desde Albert de Rorschach en 1896 en Francia, hasta ahora, los grandes psicoanalistas y neurólogos que trabajan con terapias de vidas pasadas, como Helen Bambach, la doctora de una universidad norteamericana, como Raymond Moody, como otros tantos y tantos y tantos investigadores que existen actualmente dentro de este campo, pueden bucear dentro del subconsciente de la persona, llegar a esa memoria extracerebral, que no es una memoria consciente, que es una memoria inconsciente, y aflorar el recuerdo de vidas anteriores de muchísimas personas. Y superar, mediante la terapia adecuada, los traumas o los problemas que muchas de esas personas tienen y que no conocen su origen, porque su origen existe en el pasado. Existe dentro de la psicología clínica muchas enfermedades, patologías de tipo mental cuyo origen no tiene una explicación lógica o razonable en esta existencia. Cuando la persona explica las características de su vida,
No tiene un origen, no encuentran el origen de la enfermedad. Y cuando se someten a este tipo de terapias de vidas pasadas, automáticamente en alguna vida anterior encuentran el origen, la etiología de esa circunstancia. ¿Qué mayor prueba de la existencia de la reencarnación que la persona ante un problema se detecta el problema en una vida anterior y se cura en esta mediante la terapia adecuada? Es otra prueba más de estas circunstancias de las que estamos hablando y que realmente nos ayuda a comprender la importancia de saber que la reencarnación nos afecta a todos y que es un hecho importantísimo en nuestras vidas. Decía concretamente Hermes Trismegisto hace 2670 años: las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos, pero las virtuosas suben volando hacia las esferas superiores. Esto es exactamente así. Hace 3000 años, cuando Hermes, que era el sacerdote de Amón en el antiguo Egipto, ya lo sabía, ya lo decía, ya lo publicaba. Posteriormente, todos los grandes filósofos de la antigüedad, desde Pitágoras, pasando por Sócrates, Platón, Aristóteles, todos han hablado de las vidas sucesivas. Buda, Krishna, absolutamente todos, Jesús de Nazaret, todos han explicado la ley de la reencarnación, pero yo quiero darle el enfoque que estoy dándole desde el principio, la trascendencia moral y espiritual de esta ley. Está muy bien que los científicos nos demuestren que existe, nosotros no necesitamos que nos lo demuestren. Sabemos que la reencarnación es una realidad, lo sabemos, no necesitamos creer en la reencarnación, sabemos que es una realidad la reencarnación. No hay que creer, hay que saber. Esa es la importancia, saber, no creer. No necesitamos que nos lo digan los científicos, pero bueno es que lo investiguen y que lleguen a las conclusiones. No necesitamos que nos lo demuestre la historia, ni la ciencia, ni los filósofos, pero bueno es saber que todos esos grandes maestros, que todos esos grandes pensadores, nos lo han confirmado, nos lo han ratificado, nos lo han puesto en bandeja, nos lo han advertido. Lo importante es que nosotros tomemos conciencia de esa realidad, que es una realidad inmortal, de sobrevivir a la muerte, como nos habla el espiritismo, pero sobre todo de que vamos a volver otra vez a la vida, porque necesitamos de muchas experiencias para seguir progresando, para seguir avanzando en nuestro camino evolutivo. El olvido del pasado, del que estábamos hablando a nivel espiritual, a nivel material, tampoco se puede concretar, porque cuando un feto se desarrolla en el vientre de la madre y nace, lógicamente está en un cerebro nuevo. Nuestra memoria extracerebral, la memoria que guarda nuestro espíritu, nuestra mente, no tiene elementos ni mecanismos para plasmar en un cerebro nuevo que no tiene experiencias asimiladas todavía los recuerdos de vidas anteriores. Hay que bucear directamente en la mente para poder aflorar esos recuerdos. A este respecto, hay una cosa muy interesante. Hay quien dice, la mente está en el cerebro humano. Pues realmente se equivoca. La mente no radica en el cerebro humano, está en el espíritu humano. ¿Y por qué? Pues concretamente porque nuestras células cerebrales no tienen ninguna capacidad de realizar procesos mentales, de generar ni de crear procesos mentales, sí de reproducir aquellos que les son enviados desde nuestra mente superior, desde nuestro espíritu. Concretamente, el gran neurólogo y premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, decía: los procesos mentales no residen en las células cerebrales, puesto que hasta la fecha no existe ningún científico que haya podido diseccionar las células cerebrales y demostrar que los procesos mentales tienen allí su origen. Y esto lo dice un científico, un premio Nobel de Medicina, el doctor Alexis Carrel. Siguiendo con el tema, yo lo que quiero que entendamos es que la importancia de la ley de causa y efecto dentro del concepto de la reencarnación nos explica las desigualdades humanas. Hemos visto la importancia de actuar bien, de pensar bien y de sentir bien, porque nos afecta directamente mediante la ley de causa y efecto. Hemos visto que el dolor muchas veces habla cuando no somos capaces de espiritualmente comprometernos con el bien, con el amor, con el trabajo interno de nuestra reforma interna, de saber lo que estamos haciendo aquí, para qué venimos. Venimos para progresar espiritualmente. Y ese conocimiento nos lo da la reencarnación y la ley de evolución.
La ley de evolución nos habla de que somos espíritus inmortales en un proceso evolutivo, en un camino que nos ha de llevar a una perfección, nos ha de llevar a una plenitud. Pero dentro de esa plenitud hay que saber cómo hemos de conquistarla. Y la hemos de conquistar en el momento en que nosotros nos encontramos con la reforma interior, intentando controlar aquellos atavismos, aquellas situaciones perniciosas que nos vienen del pasado y que forman parte de nuestro carácter. Nadie puede hacer ese trabajo por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Y la ley de causa y efecto nos ayuda enormemente a comprender, porque nadie puede hacer algo que no comprende. Nadie puede amar aquello que desconoce. Tenemos que amar y comprender aquello que conocemos, aquello que ya sabemos. Y realmente el conocimiento de la reencarnación, el conocimiento de la inmortalidad de lo que somos, espíritus eternos, creados por Dios a su imagen y semejanza, en su esencia, y que hemos de desarrollar las cualidades morales, intelectuales y volitivas que nos permitan llegar a esa plenitud de la que hablaba antes, esa circunstancia nos tiene que hacer entender que no podemos tener miedo a la muerte, que tenemos que aprovechar el tiempo en esta existencia que actualmente tenemos y que tenemos que procurar saber cómo hemos de hacerlo. Aquellas personas que ya conocen el espiritismo, que conocen otras teorías, que hablan también de la reencarnación, o que conocen precisamente, digámoslo así, los procesos que esta ley conlleva de una u otra forma, con mayor o menor acierto, con mayor o menor perfección, evidentemente pueden tomar una decisión al respecto de su vida. Y yo aquí lo que estoy haciendo es una propuesta para que aquellos que no conocían la reencarnación antes de entrar aquí, libre y voluntariamente, ejerciten su capacidad de raciocinio, su análisis, de forma libre y voluntaria, y piensen, por ejemplo, ¿es posible llegar a una plenitud, alcanzar la perfección en una sola vida? ¿Cuál es el sentido de una existencia cuando uno viene tarado, sin ninguna posibilidades de progreso, y otro viene con todas las capacidades y todas las cuestiones a su alrededor para triunfar en la vida? ¿El por qué esa injusticia? Hay que preguntarse cosas, y dentro de preguntarse cosas hay que empezar a actuar. No podemos perder el tiempo. Eso es una invitación que yo hago a aquel que no conozca nada de la reencarnación. Le invito a que estudie la reencarnación, pero sobre todo le invito también a que estudie el espiritismo. Porque claro, es inútil hablar de la reencarnación si no sabemos, como he comentado al principio, que existe un espíritu eterno que va evolucionando, que vamos progresando vida tras vida y que estamos aquí precisamente para intentar avanzar en ese camino evolutivo. Es necesario estudiar precisamente lo que la codificación espírita nos explica y nos aclara para entender mejor las relaciones del mundo espiritual con nosotros. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos en eso, en el estudio. Hay que pasar a la acción. Anteriormente hemos visto aquí algo que nos comentaba, creo que Fernando, respecto al tema de que hablar está muy bien, pero la acción es lo importante. Si perdemos mucho tiempo en hablar, como estamos haciendo aquí ahora, y luego no actuamos, realmente estamos perdiendo el tiempo. Es conveniente hablar, es conveniente explicar, es conveniente alcanzar estos conceptos de verdad que no son nuevos, son tan antiguos como el propio hombre, como lo hemos podido comprobar. Pero que es preciso explicar, que es preciso que la gente sepa que las causas de sus aflicciones, que las causas de las desigualdades que sufren, que las causas de sus problemas tienen un origen, no son fruto de la casualidad, son fruto de la causalidad. La ley de consecuencias o de causa y efecto así lo explica. Toda causa tiene un efecto, igual que ocurre en las leyes de la física, ocurre en las leyes espirituales. Toda acción genera una reacción. Toda acción positiva, acción de bien, genera una acción positiva y de bien que vendrá a nosotros. Y lo mismo, una acción de mal genera esa misma situación. Comentado esto, podríamos pasar a decir que dentro de las distintas cuestiones que también estudian los científicos, aparte de lo que he dicho de la regresión de la memoria extracerebral y de la alteración de estado de conciencia de los místicos, esa es otra de las cuestiones, por ejemplo, la alteración de estado de conciencia de místicos como San Juan de la Cruz, como Teresa de Ávila, etcétera, etcétera. De los grandes medios, todos sabemos a través de la mediunidad que no es ningún milagro, no es ninguna cosa, se explica perfectamente dentro del campo de la mediunidad. Todas esas cuestiones de tipo raro para otros.
Los que conocen el espiritismo en absoluto es raro, es una cosa total y absolutamente sencilla, totalmente explicable. Va en función de las capacidades medianímicas de esas personas y de su nivel evolutivo. Pues aparte de todo esto, dentro de las distintas cuestiones que también se observan en la reencarnación, hay unas informaciones muy importantes que proceden del campo mediúmnico. Se ha hablado también aquí del campo mediúmnico esta tarde, y precisamente dentro del campo mediúmnico hay un aspecto importante que es el aspecto de los trabajos de desobsesión, donde los espíritus sufrientes que se manifiestan, concretamente muchas veces, una gran mayoría de las veces, vienen a reflejar precisamente los traumas que siguen teniendo en el plano espiritual con motivo de consecuencias de actos delictivos de su pasado, de sus existencias anteriores, e incluso relacionan sus actitudes y sus actividades y los problemas que han tenido con otros espíritus encarnados o desencarnados, a los cuales a lo mejor están sometiendo a un estado de obsesión, a un proceso obsesivo. Esas son informaciones valiosísimas, que no solamente nos aclaran precisamente el campo de la relación existente entre los espíritus, tanto en la vida física como en la extrafísica, tanto cuando se está los dos encarnados como cuando se está uno arriba y otro abajo, sino que al mismo tiempo nos aclara con claridad rotunda, meridiana y manifiesta la importancia del bien y del perdón dentro del camino evolutivo, porque aquel espíritu vinculado a otro por deudas kármicas o deudas del pasado, si es capaz de perdonar, se eleva y se desliga de ese compromiso, mientras que si sigue insistiendo, como ocurre con estos espíritus obsesores que muchas veces se manifiestan en las sesiones mediúnicas y otros que no se manifiestan, si sigue insistiendo para hacer daño por venganza o por despecho a otro espíritu del que cree que recibió alguna ofensa, está larvando un futuro desdichado y está enrocándose en el dolor que le va a producir esa situación, no solamente en el estado espiritual, sino cuando tenga que volver a reencarnar y pasar por esa situación. Por eso, el gran psicoterapeuta de la humanidad, que fue Jesús de Nazaret, decía: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti mismo. Él sabía perfectamente que lo que hacemos a los demás es lo que nos viene a nosotros. No solamente era un concepto moral, ama a tu prójimo como a ti mismo, el más grande de los conceptos morales después del de amar a Dios, sino que al mismo tiempo estaba en esa misma frase explicando la terapia más clara, la terapia más genuina, la terapia más importante del beneficio espiritual y de salud para las personas. Si nosotros somos capaces de profundizar en el concepto de lo que eso significa, comprendiendo lo que esta misma tarde hemos ido aprendiendo a través de Fernando y a través de la compañera Helen, con el tema de las energías, con el tema del espíritu, del periespíritu y del cuerpo físico, cómo esas energías nos afectan, cómo se somatizan en el cuerpo físico cuando se mantienen sostenidas en el tiempo, cómo cuando una obsesión permanece en la mente del ser humano es como una larva, como un parásito que se instala en nuestro campo mental y está constantemente perturbándonos. Todo esto hay que saberlo, todo esto hay que entenderlo, porque en ello nos va nuestra salud espiritual y nuestra salud física. Y es muy importante tener salud espiritual y salud física para hacer lo que cada uno hayamos venido a hacer. No sé, yo no quisiera alargar mucho más porque si no, como he dicho, como Enrique VIII, en vez de cortarle las cabezas me las van a cortar a mí. Entonces, en ese caso voy a terminar ya, simplemente diciendo que la reencarnación no es ningún mito, la reencarnación es una ley natural que nos afecta a todos, que se enmarca dentro de la ley de evolución, que está comprobada por la ciencia, que realmente conforme la ciencia avanza, como decía Bacon, un poco de ciencia aparta al hombre de Dios, mucha ciencia lo acerca a Él. Conforme la ciencia avanza, van aclarándose los procesos precisamente que permiten al ser humano comprender y entender que somos eternos y que no estamos aquí por algo, estamos por una
no estamos aquí de casualidad, estamos por algo. Precisamente por eso quisiera que tengamos claro la invitación que he hecho a los que no comprenden la reencarnación de que estudien despacio, libre y voluntariamente. Que aquellos que no entiendan lo pregunten, que no es preciso que se den un atracón a entender estas cosas, pero que sí que sepan que la reencarnación es, dentro de las ideas, conceptos universales de verdad que podamos aceptar, el que mejor nos va a aclarar el por qué y el para qué estamos aquí. El hecho de que somos los dueños de nuestro propio destino, porque lo que nosotros hagamos aquí va a suponer forjar un destino feliz y venturoso o un destino desgraciado. Por todo ello, vuelvo a repetir, la reencarnación no es un mito, explica la mortalidad del alma, nos acerca a la comprensión de la justicia divina, y digo nos acerca porque nuestra capacidad espiritual, mental y personal en este mundo en el que estamos nosotros inmersos, un mundo que se encuentra en un momento grave de transición planetaria, es una capacidad limitada. Nosotros no podemos comprender a Dios, en absoluto tenemos esa capacidad, pero sí podemos entender muchísimas cosas que hasta la fecha, hasta el momento, hasta que no llegamos a la comprensión de la reencarnación ni de las leyes espirituales, quedaban obsoletas, quedaban para nosotros fuera de lugar dentro de las religiones que nos habían educado, nos habían profesado, o no quedaban obsoletas, quedaban como algo desmitificado o denostado por otros con otro tipo de intereses. Así pues, yo les invito a los que no conocían la reencarnación a que estudien libre y voluntariamente, analicen, reflexionen y se pregunten. Y aquellos otros que sí la conocen o sí la conocemos y sabemos de su importancia dentro del campo espiritual, pues que recordemos que si tenemos una vida, no es por casualidad, Dios nos ha puesto aquí por algo y para algo, e intentemos cada día esforzarnos por ser mejores y por encontrar el objeto de nuestra vida aquí y ahora. Porque eso es lo que nos valdrá el día de mañana. La ascensión en el plano espiritual se hace hacia arriba, verticalmente, intentando, como se decía en el oráculo de Delfos, como decían los antiguos griegos, conocernos a nosotros mismos para salvarnos del abismo. Y sin nada más, les doy las gracias y ahora pues pasaremos a las preguntas.